Es un amigo que es un apasionado de la gráfica, que durante muchos años nos ha estado guiando con el, nos ha estado guiando con una visión importante que todos necesitamos de la industria. Desde un poco más arriba que nosotros, el amigo Hamilton Terney colabora con nuestro, con nuestro rubro para darnos las pautas que él considera muy acertadamente qué es lo que está ocurriendo. Él es autor de muchos artículos, libros sumamente importantes que esta pandemia, por ejemplo, tal vez no ha cambiado, sino ha acelerado muchas de las cosas que él menciona, porque son cosas que ya se venían dando y que ahora van a concretarse más rápidamente. Quiero agradecerle infinitamente a nuestro amigo Hamilton por ese desprendimiento y apoyo que nos tiene a nosotros, a nuestras asociaciones, que son asociaciones con muchas limitaciones y más aún en esta época compleja. Solo quiero repetir algo que siempre se dice, que las crisis también generan oportunidades. Creo que estamos en una situación de esa naturaleza y hoy, más que nunca, la opinión de Hamilton va a ayudarnos en este camino que nos toca enfrentar a cada uno de nosotros, los empresarios gráficos. Hamilton, bienvenido. Muchas gracias por tu presencia y te cedo la palabra. Gracias. Hola, Katy. Voy a probar el audio de Hamilton un momento. Ok, gracias. Listo. Está bien. Es que la pantalla estaba entera y la tele no lograba llegar al micrófono. Luis, muchísimas gracias por la presentación. Catherine, a todos nuestros muy grandes amigos de Perú, a los de Ecuador también. Es un gusto estar acá hoy con ustedes. Darles un poco de la visión que tenemos para el futuro de nuestra industria. Yo siempre pienso en la industria, no solamente en este momento, siempre adelante. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde caminamos? Porque eso es un cuadro que cuando se está manejando la empresa se tiene que verlo adelante para entender para qué camino seguir, por dónde ir si posible. Y entender un poco de lo que se pasa hoy. Es una presentación de un poco más de 30 minutos y que con mucho gusto al final podremos cambiar ideas, contestar preguntas, cambiar informaciones, lo que sea. Entonces, otra vez, un gusto la invitación de Agudi, un gusto la invitación de nuestros compañeros de Ecuador, son dos asociaciones de Ecuador, y espero que puedan disfrutar de la presentación, ¿no? ¿Qué pasa? Solo un rato. Que se quedó trabada acá. ¿Por qué? Muy bien. Muy bien, el futuro. Cuando hace casi un año, en marzo del año pasado, fines de marzo del año pasado, hicimos una presentación con Latingraph, con más de 300 participantes en 15 países. En aquel momento, basado en lo que decían las grandes consultoras internacionales, pusimos este cuadro, que era primero
la cuestión de la acción inmediata, porque estábamos acabando de tener la información de la cuarentena para todos los países, todo empezaron a cerrar. Era un momento muy tenso, ¿no? Lo que se debería hacer en aquel momento, que ese es el tema de acción. Después el tema de resiliencia, cómo resistir dentro de esta pandemia, cómo gerenciar la crisis que ya estábamos y que íbamos a lanzar. Y a partir de ahí, al momento que se fueron a reanudar los negocios, cómo podría ser esa reanudación. Y a partir de ahí la reimaginación y la nueva planificación para la empresa. Y todavía estamos un poco en eso. Parte en la reanudación, parte en la reimaginación, en parte en los nuevos caminos de la industria. Eso es un poco lo que les voy a hablar. Como decía Luis, en mi último libro, La gráfica Industria y Transformación, que está de forma digital en Amazon, pero fue impresa por Conlatingraph, y las diferentes cámaras, asociaciones gráficas de América Latina lo están recibiendo de forma impresa. No sé si está en Agude todavía, pero Conlatingraph lo tiene, también haciendo la distribución de forma impresa. Los que quieren comprarlo en Amazon, está disponible. En este libro ya ponemos lo que sería la hoja de ruta para la industria gráfica, mirando los pasos adelante antes de la pandemia, pero con muchas cosas que sucedieron y avanzaron más rápido en la pandemia. Yo sé que es un cuadro grande, no voy a decirles punto a punto, porque se tomaría mucho tiempo, nada más que resaltar los 6 principales puntos que llamamos los 6 pilares, o sea, el tema de la digitalización y de la industria 4.0, que es el que llamamos de Print 4.0, que es parte de la transformación digital de las empresas y parte de la transformación digital de las imprentas. El tema de sostenibilidad, con la valoración del papel. Si se acuerdan, hace un tiempo que papel había... se volvía como un villano de la naturaleza. Muchos los que estaban en digital y siguen hasta hoy criticando la utilización de papel por matar árboles, etc. O sea, es una tontería absoluta. Y hay una revaloración del papel. Y todo el tema de la economía circular, que vamos de hacer un trabajo de no ofensiva a la naturaleza, que vamos a hablar un poco más. El tema de la comunicación dirigida, personal y directa. Los mercados que más crecen en la industria, sea de la conversión, etiquetas y empaques impresos, o sea, lo que yo llamo de la impresión de las cosas, porque hoy la industria de impresión empieza a volverse más grande que la industria gráfica, porque está metiéndose, especialmente con las nuevas tecnologías, especialmente con inkjet y otras digitales, está poniéndose como parte de producción de distintas industrias, muebles, vidrios, textiles, etc. Un cambio en nuestra mentalidad de los modelos de negocio de la industria, en donde el servicio empieza a ocupar una parte más importante o tan importante cuanto la impresión, cómo añadir servicios a la impresión que hacemos, ¿no? Para que entendamos el impacto, ese es un resultado de un impacto fuertísimo del mundo digital sobre la industria gráfica. Aquí, si tomamos esta línea azul, es el PIB de la industria gráfica norteamericana, que es el cuadro que tenemos. Por supuesto que es una sociedad de mucha comunicación, que utiliza mucho la impresión, pero que utiliza mucho también todas las formas de comunicación. Pero es importante ver estos impactos. Nuestro y mi grande amigo, Dr. Joe Webb, que lo ha escrito junto con Romano, que es el hijo de Frank Romano, que pusieron como 3 olas
y a cada ola, a cada 10 años de esas olas, impactan fuertemente el material impreso. La primera a partir de 98, cuando efectivamente la Internet empezó a volverse más popular. A partir del 2008, con efectivo inicio de la utilización de los medios sociales, Facebook, Google y otros más, ¿no? Y ponen como 2018 el impacto de las nuevas tecnologías que empiezan ahora a caminar en el mundo, que es la Internet de las cosas, la velocidad 5G de los celulares y de todos los aplicativos, que todavía está poco en América Latina, pero tendrá a crecer en los próximos años, y que implicará en más impactos en la industria. Entonces, el gran cambio que tuvimos, por supuesto, en las últimas décadas fue el crecimiento, al momento que crece más la comunicación digital, hay impactos fuertes sobre nuestra industria. Eso no se puede negar. Pero con el COVID, lo que tuvimos, Luis acaba de decirlo, o sea, con el COVID lo que tuvimos es una aceleración de varias de esas tendencias. Primero, una fortísima digitalización de los negocios. Segundo, un crecimiento de importancia de los empaques. Tercero, y será cada vez más fuerte la presión de la sociedad sobre el tema de sostenibilidad. El avance en el sentido de personalización, porque es la personalización del cliente. El cliente está en el centro de todo. Exige las cosas hechas a la medida a él, ¿no? El crecimiento de los fundamentos de la industria 4.0 o de la industria que llamamos de print 4.0, en donde también las tecnologías gráficas están avanzando muy fuertemente en ese sentido, ¿no? Y que exigirá una nueva imprenta que sea más ágil, flexible, más conectada al cliente y otras cosas que hablaremos en un rato. ¿Va bien? Entonces, si tomamos como el tema de la... Perdón, es que tengo que... Solo un ratito, no me gusta hacerlo, pero es mejor hacerlo, si no, no veo toda la pantalla. Muy bien. El tema de la transformación digital, los números son impresionantes. O sea, solamente los 3 primeros meses del COVID, la utilización de los canales digitales, especialmente las compras digitales, ha avanzado el equivalente a 10 años de la penetración del comercio digital. O sea, básicamente cuando como el mundo empezó a entrar en cuarentena, el avance del comercio digital, el avance de la utilización digital fue inmenso, pero a un punto de que en solamente 3 meses se lanzaron como 10 años de utilización. Eso ha generado un sentido de urgencia en la adaptación de las empresas, pequeñas, medianas o grandes empresas, que tuvieron que hacer cambios fuertísimos en sus procesos para adaptarlos lo más pronto posible a procesos digitales. Empresas que tenían proyectos de volverse más digital en 2 o 3 años, tuvieron que hacerlo en semanas o en muy pocos meses, ¿no? O sea, se cambió el contacto con los clientes y la comunicación con el mercado. Se incrementó la digitalización de los procesos y automación de la producción. Eso tampoco es distinto para nuestra industria. Por otro lado, estamos viendo cambios más fuertes del consumidor, de nosotros, que estamos más digitales. No estamos tan leales a las marcas, cambiamos de marcas con más facilidad. Por otro lado, estamos más selectivos, lo que nos hace bien, qué tipo de alimento, qué tipo de producto comprar, qué producto es bueno o no es bueno, porque por otro lado estamos más informados
y más informados queremos algo más personalizados, más hecho nosotros, más de acuerdo con nuestras voluntades, ¿no? Y se vuelve un consumidor más consciente, especialmente por el tema de la sostenibilidad, por supuesto. El incremento de ventas en línea en todas las partes, en la industria gráfica también, con sistemas de Web2Print, que también es una entrada para la producción automatizada. Muchos fueron sistemas muy sencillos de solamente ponerse en la Internet y no con sistemas más complejos y más completos de Web2Print, pero esa es solo una primera etapa, porque seguramente en la segunda etapa tendrán que estar en estos sistemas que son motores de generación de archivos y de personalización para la industria. Y ese es un tema dominante. Drupa, que va a tener la Drupa digital ahora en abril, desafortunadamente, ¿no? Porque no tenemos la feria presencial, la feria digital, y acaba de salir, por ejemplo, con esta información, porque está todos los momentos publicando artículos, entrevistas, etcétera. O sea, es 3 tendencias de impresión en línea para este 2021, o sea, ampliar la variedad de ofertas de productos y servicios en línea para los clientes, hacer un balance entre cosas novedosas, cosas innovadoras, junto con líneas tradicionales para tener un balance de la oferta, ¿no? Permitir la personalización masiva, o sea, todo lo que se ofrece se puede permitir la personalización del producto, y trabajar impresión, la venta de impresión y los contactos con los clientes en redes sociales cada vez más. Desafortunadamente, todavía hay poca comprensión del uso del Internet por muchas empresas. Es muy difícil para el impresor muchas veces entender cómo bien utilizar la Internet, qué oportunidades tiene. Y ese es un aprendizaje. Efectivamente, es toda una curva de aprendizaje. Al momento que se empieza a lidiar con la Internet, cómo ofertar, cómo entender el cliente, cómo el cliente maneja su sitio. Y ese es un factor de aprendizaje todavía más para nosotros en América Latina, en donde en muchos países la frecuencia de Internet del comprador, que ha crecido mucho también, pero no tanto como en países más desarrollados. Pero sin duda, ese es un camino sin vuelta, ¿no? Miremos un poco nuestro mercado. Estas son estadísticas. Yo siempre utilicé mucho las estadísticas de Smithers. Era Payra, después se volvió Smithers Payra, hoy es solamente Smithers. Yo los acompaño por muchos años. Ya participé de sus investigaciones. Yo hago muchas investigaciones. Yo tengo una confianza en los números que decían que en 2020 ya se proyectaba de que empaques, si tomamos los 3 principales mercados, empaques, etiquetas, el mercado comercial, publicaciones, empaques, etiquetas ya serían en 2020 más que 50% de la producción gráfica principal. Aquí no hay empaques flexibles, empaques en plástico, empaques son empaques impresos, pero básicamente en papel. Pero ya serían como 53% naturalmente en 2020. Pero seguramente lo que pasó el año pasado en la industria es que hubo una rebaja más de comerciales de publicaciones en un crecimiento de empaques, de manera que es muy posible que hoy mundialmente empaques y etiquetas representen algo más de 55 o 58% de la producción gráfica mundial, ¿no? Si tomamos procesos, es interesante ver, porque se proyectaba, por ejemplo, también que hasta 2024 los productos hechos con impresión digital serían como 21% del valor, aunque serían menos que 5% del volumen. Ese es un cambio importante para entender esta variación entre volumen y precio. O sea, puede imprimirse menos,
pero el valor total de la impresión se incrementa exactamente por la producción más chica o por el valor, el costo de la impresión, especialmente digital, un poco más alta. Si tomamos por un proceso, vemos que son 3 procesos que se destacaron en los últimos años y van a seguir destacándose. Primero, flexo, aunque offset sigue siendo el proceso gráfico más utilizado, pero el crecimiento de flexografía es muy fuerte, exactamente por parte de Impax, y el crecimiento de la impresión digital, sea en toner, sea en inkjet, que todavía tienen una parte pequeña en el mercado, no tan grande en el mercado, pero seguramente son las que percentualmente son las que más crecen. Es importante tener un poco esta visión. O sea, lo que indica que una imprenta flexible será aquella que podrá trabajar con más que un proceso. Offset digital, flexo y digital, o incluso offset y flexo y digital para poder hacer la oferta más adecuada a sus clientes. Si tomamos lo que acaba de publicar Smithers sobre, no tenemos mucho, perdón, actualizadas las estadísticas individuales del año 2020 que se está recorriendo, pero lo que publica Smithers, el impacto del COVID en la industria gráfica mundial el año pasado, una caída entre 3.4 y 10.7 en 2020. Y miren que en muchos países, les digo de Brasil, la impresión de empaques y etiquetas ha crecido incluso sobre el valor de 2019, lo que significa que otras partes del mercado cayeron más. Entonces, si tomamos distintos segmentos de la industria, distintos tamaños de empresa, es muy posible que muchos tengan caído más que los 10.7%. Ese es un promedio, ¿no? Entonces, sabemos de empresas que redujeron 40, 50, 60% de su facturación, otras incluso que cerraron. Abigraf en Brasil hace ahora un levantamiento en que hay una indicación terrible de una posible cierre de casi 4.000 empresas gráficas el año pasado sobre un total de 18.000 empresas. Eso sería como 20 o 22% de las empresas. No está oficial la estadística, pero el impacto efectivamente es muy fuerte. Smith proyecta que, aquilo que yo decía, este cambio entre volumen y precio, proyecta que aún así, hasta los próximos 10 años, 9, 10 años, hay una tendencia de caída del volumen mundial impreso por alrededor de 15%, pero aún así un crecimiento de la facturación 6.8%. Puede parecer una incoherencia, pero exactamente por el cambio del mix de los productos. Como les decía, tiros más cortos, costos unitarios algo más alto en determinados renglones de la producción, ¿no? Muy bien, mirando estas tendencias, si empaques, etiquetas vuelven como el producto principal de la industria gráfica mundial, tiene también sus rollos, o sea, cada vez más es la preocupación es hacer un empaque que sea lo más sostenible posible, o sea, que mantenga las buenas características del empaque, o sea, protección del producto, información al cliente y atractivo visual para la venta. Pero en meterse en empaque hay cada vez más que pensar en todo su ciclo de vida, desde el diseño hasta su reciclaje y reinserción en la cadena de producción. Por eso que crece y va de encuentro al tema de sostenibilidad y lo que se llama de la economía circular, que es la utilización de materiales biológicos o que sean materiales técnicos, pero que menos ofensa a la naturaleza, que se pueda producir, recuperar, recircular y reconducir. O sea, es basado en la reducción, en la reutilización, recuperación y reciclaje de materiales y energía, utilizando el máximo posible la energía solar. Por eso que dicen
que la basura es un error de proyecto. O sea, si no se piensa la cadena completa, desde la creación hasta su reciclaje y reutilización en la naturaleza, este tema, además que tenemos muchos y muchos problemas en nuestros países y en varios otros países, en el tema de basura, el tema de educación de las personas. Les doy un ejemplo. Todos decían del tema del plástico en el mar, pero al momento que empezamos la pandemia, lo que vemos hoy que se está tirado a la basura y se ve en ríos y mares, máscaras, ¿no? O sea, el tema no es solamente el material, pero la educación y las políticas públicas de recuperación de la basura, ¿no? Como decía, por otro lado, está habiendo como una revaloración del papel, de la utilización del papel, porque se entiende que el papel es reciclable, renovable, biodegradable. Por supuesto que todo el tema de plástico está moviéndose también, pero todavía no hay un sustituto para el plástico en todas sus aplicaciones. Y el plástico es muy útil. Si hablamos de pandemia, si nos vamos a un hospital, se nos van a meter un soro o si nos vamos a la intubación, es mucho hecho de material plástico. No es un villano, sino su mejor utilización, su mejor descarte y su proceso de búsqueda de alternativas biodegradables, pero todavía se tomará como muchos años para que así lo sea enteramente. Por eso el papel gana fuerza y muchas empresas y marcas están buscando alternativas, ¿no?, de hacer sus empaques en papel. Coca-Cola ya anunció de botellas en papel, que es de celulosa. Johnny Walker ha hecho la misma cosa y varios otros que están reduciendo la utilización del plástico en sus empaques, ¿no? Y la otra tendencia, que es ese tema que decía de la personalización, de hecho a la medida. O sea, los consumidores pueden ser únicos, pagan más por productos personalizados, generan productos junto con los impresores, sean fotos, ropas, decoraciones, lo que sea. Campañas como la de Coca-Cola, que cada una es distinta de la otra, o que tiene el nombre de las personas, ha crecido. O sea, se busca en varias cosas personalización, en empaques, en fotos, en este caso en chocolate. Mi nieto se fue al shopping el otro día, hizo un chocolate con su cara, con un empaque para él, y eso encanta a los jóvenes, sin duda. Otra parte que crece en la industria, como decía, de la industria de impresión, más allá que la industria gráfica, es la distinta aplicación de impresión en otras aplicaciones que no son gráficas. Partes de decoración en laminados, impresión en vidrio, en cerámica, en la industria aeroespacial, automotriz, impresión 3D, en impresión electrónicos, en biomédicos y textiles. El textiles seguramente es la parte que más crece hoy en el mundo y la utilización, especialmente de impresión digital para su producción. Eso se volverá, y para algunos ya se vuelve como parte de su negocio en la imprenta. Otros son oportunidades que van a aparecer al momento que se desarrolle más este tipo de aplicaciones, ¿no? El otro tema, que es la fábrica inteligente. Eso tampoco vamos a escapar si miramos el futuro, porque así cambia toda la industria. O sea, la fábrica inteligente es una estrecha integración entre la integración vertical y horizontal. ¿Lo que significa? La integración vertical es la integración que viene del proveedor por dentro de la imprenta hacia el cliente, y al mismo tiempo la integración horizontal, como decía, la integración vertical dentro de la imprenta, o sea, la configuración de productos juntos con el cliente de manera automatizada, y que va bajando en todos los niveles de producción hasta la entrega al cliente. O sea, la integración horizontal del proveedor al cliente y la integración vertical del nivel corporativo al nivel organizacional, con todas las tecnologías que están hoy avanzando, especialmente con los flujos de trabajo
a partir de sistemas, por ejemplo, de ventas automatizadas como Web2Print, flujos de trabajo, automatización de los procesos, estandarización del proceso, que es un tema carísimo y raro para nosotros en la industria, pero que es fundamental para mantener patrones de las marcas, de los clientes dentro de la imprenta. Y eso ya está ocurriendo. Y junto con eso viene lo que se llama la inteligencia artificial, que es la automación de decisiones de la computadora como si fueran humanos, pero de manera más rápida. Y hoy ya tenemos cada vez más sistemas de ERP, sistemas de planeación, sistemas que ya vienen incluso en impresoras que permiten la utilización y planeación de la inteligencia artificial para el control de costos, para el control del proceso productivo, para la definición del mejor proyecto para la preprensa y su salida para la producción y a una producción toda automatizada, en donde se aplica la inteligencia artificial y ya se está aplicando en diferentes empresas, en ventas, con mejor prospección y conocimiento sobre los clientes, en los flujos de trabajo, en planeación y gestión de la producción, en imposición y diseño, en control de colores, en simplificación de proyectos y gestión de costos. O sea, hoy ya empezamos a tener la posibilidad de hacer planeación de los flujos para que el propio sistema va tomando decisiones más rápidas y más adecuadas sobre todo el proceso de producción. Puede para muchos parecer un sueño, pero de todas formas eso ya está pasando y ya hay tecnología avanzando en ese sentido. Lo que voy a ver es que nuestra plataforma digital interna será cada vez más una integración de programas o software, o que ya vienen con los equipos, o que los vamos integrando de acuerdo con nuestra necesidad y las soluciones que necesitan nuestros clientes. Miren estos mapas. Este fue el sitio de Heidelberg, llamado Print Media Industry Climate durante la pandemia. Veo, la de encima está la producción de empaques, la de abajo está la producción comercial. Al momento que se volvía más rojo, que había más máquinas paradas, al momento que se volvía más verde o verde oscuro, es que la producción estaba optimizada. Eso lo midieron semana a semana y lo publicamos semana a semana en todo el mundo. ¿Cómo Heidelberg tenía estas informaciones? Marcando a cada imprenta para saber cómo estaba? No, los tenían de manera automática. A información sacada directamente de los datos de los equipos instalados en todo el mundo. O sea, y de la misma manera que se puede tener el control de esos datos de producción, permite el total control de producción y productividad, como está la OEE, o sea, la mejor utilización más efectiva de los equipos, por ejemplo. Entonces, eso ya está en aplicación. Muchas veces lo empezamos a tenerlo en las manos, pero tenemos que saber aprovecharlos de la mejor manera. Estandarización de procesos es el primer grande paso. Estandarización bajo normas internacionales, como la 12647 de ISO, que permite una integración y una adecuación de todo el sistema de producción. Parece fuera del mundo, pero no lo es. Es más fácil de lo que parece. Es nada más que decidir hacerlo. Tenemos otro problema serio en América Latina, el tema de productividad. Si tomamos este reporte de Drupa, sabe que Drupa a cada año viene publicando por lo menos 2 reportes sobre la industria. Y si tomamos este reporte del año pasado, mostraba que sea un mix entre facturación, precios, margen y utilización de equipos, América del Sur y Central estaba equivalente o igual o peor muchas veces que África comparativamente a los otros continentes. Entonces, seguramente ese es un problema fuertísimo en América Latina. Además, ¿por qué? ¿Qué problemas tenemos acá, ya mirando América Latina?
porque tenemos mucho más enfoque en el producto que en el cliente. Miramos lo que producir, cómo producir. Vas a ver las propagandas de las empresas. ¿Cuál es la propaganda de la empresa? Mira, yo tengo la última Heidelberg. Mira, yo tengo una HP. Mira la máquina que yo tengo. Muestra la máquina, pero no muestra la solución que la máquina permite hacer al cliente. Es el punto de vista técnico, gráfico, pero no del punto de vista del cliente. No estamos mirando para dónde el cliente está mirando. El cliente, a muchos, excepto los muy técnicos, por supuesto, no quiere saber si tenemos Heidelberg, KBA, HP, Canon, Ricoh o que sea. Quiere saber de su trabajo, su producto, su calidad y su entrega, o su desarrollo, o su proyecto. Por otro lado, caímos siempre en una feroz disputa por precio y no por valor. Porque si desarrollamos negocios con el cliente, generamos valor en el cliente. Si simplemente cambiamos moneda con él, básicamente estamos trabajando por precio. Trabajar por precio puede ser una estrategia, pero hay que tener mucha fortaleza para hacerlo y para ganar plata. Poder comprar muy bien, poder tener un ahorro de costos tremendo, mucha productividad. Es una estrategia, pero no seguramente si no tienes estas partes fuertes para que te garantice el precio. Por otro lado, baja productividad, que ya no te permite tener el mejor precio. Y el otro problema es capacitación de los trabajadores en todo lo que yo hablé. Si empezamos a automatizar y no empezamos por la base, podemos tener equipos automatizados, pero no les aprovechamos de la mejor manera. ¿Bien? Por eso, yo siempre pregunto, pensando en la reimaginación de la nueva normalidad que esperamos que venga este año, el próximo año, ¿no? Y cómo nos adaptamos a esta situación, o sea, cuál es el plan de su empresa. Entonces, mi sugerencia es siempre primero entender sus clientes, con preguntas sencillas. ¿Por qué ellos compran de ti? ¿Por qué compran de su empresa? Lo que tiene por detrás de sus compras. ¿Por qué el cliente utiliza y cómo utiliza sus productos y qué alternativas tienen? Lo que el cliente está buscando. Con eso hay que formar un perfil de los clientes e entender cuáles son los más recurrentes, cuáles son los en que tenemos más éxito, aquellos en que podemos tomar como base para reconstruir o repensar la empresa. Y es un momento de pensar lo que es viable, lo que es más fácil de hacer y que traiga facturación, porque entiendo que muchos están con facturación baja. O sea, y hay muchas cosas impresas valoradas por las marcas y por las personas. Hoy, empaques de bienvenida, toda la parte de señalización, toda la parte de impresión personal y varias otras cosas. Pensar en servicios más allá de la impresión. Lo que puedo suministrar al cliente con nuevos productos, por ejemplo, con videos, con medios sociales, logística, diseño, creación, y hay varias ramas para salirse en ese sentido. Otra cosa muy importante es pensar en conjunto de pequeñas empresas. La integración no es juntar empresas, pero trabajar en grupos de empresas, lo que podríamos hacer juntos en un mercado que está más chico. Si cada uno tiene sus competencias, ¿por qué no juntar estas competencias perdón, para crear o generar una oferta diferente en el mercado? Es un momento de hablar, es un momento de conversar, es un momento de discutir, más que todo, porque estamos todos en ese problema, ¿no? Estamos terminando de formar un grupo en toda América Latina, que al principio estamos llamando de SIGLAT, que es Centro de Inteligencia Gráfica de América Latina, juntando distintos expertos, sea expertos en estandarización, en proceso de cores, en gestión, en proceso de costos, etcétera, para que intentemos en los próximos meses traer capacitaciones, aplicaciones, programas que puedan crecer y elevar un poco el nivel de productividad en América Latina. En poco tiempo vamos a empezar a promocionarlo
esperando que sea muy útil para la utilización de las distintas empresas. Hoy se hace eso, no es necesariamente más en presencial, sino en digital, en la distancia, en línea, y se puede hacerlo perfectamente bien. ¿Okay? ¿Qué definió este grupo? Lo que sería, ¿cómo debería ser la imprenta actual? Ideal. Primero, tener un foco estratégico definido para dónde me voy, qué tipo de segmento y qué distintos mercados me voy. Conectada a su cliente, entender que su cliente es su mercado. Cuanto más yo entiendo de ese mercado, más soluciones puedo traer a ellos o a distintos mercados. Por eso, tener inteligencia competitiva, vigilancia tecnológica y buena relación con sus proveedores, ser proactiva y ágil, no quedarse esperando, tiene que avanzar para hacer las cosas, ofreciendo servicios, como yo decía antes. ¿Qué servicios? Puede ser diseño, proyectos, base de datos, logística, mercadotecnia, facilidad de compras, como compras en línea y otros. Es que yo digo en mi libro siempre, más allá que la impresión, o sea, algo que más que la impresión yo puedo ofrecer y añadir con la impresión. Y por eso dice con alianzas estratégicas para ampliar su oferta. O sea, puede tener una empresa de diseño junto, puede tener una otra imprenta que haga impresión digital, mientras lo haces la impresión offset o impresión flexográfica. Juntar competencias para ampliar esa oferta de manera automatizada en su planeación, en su costeo, con producción flexible, gradualmente integrar distintos procesos de producción, con integración transversal y procesos controlados y personas capacitadas. Sabemos que esa es una imprenta ideal, pero es el rumbo, es el camino, es lo que hay que tener en la mente para que avance en ese sentido. Si no tenemos eso delante de nosotros, no avanzamos para allá. O sea, ¿cómo debería ser la imprenta? Ágil, o sea, muy rápida en su respuesta, flexible con diferentes procesos, incluso para atender a distintas demandas de cantidad y de productos. Muy conectada con sus clientes. Con todo ese proceso de automación, cada vez más estaremos dentro del cliente dentro de la empresa. Y para eso hay que tener procesos controlados, que empieza con la estandarización a partir de normas internacionales y la adecuación de sistemas y, por supuesto, adaptar las personas en ese sentido. Entonces, como siempre digo, ¿cuál es el paso esencial para hacerlo? Primero, tener la actitud, hacer un cambio de mentalidad, quitar los viejos hábitos, lo que es muy difícil, porque yo les doy un ejemplo a través de ventas en línea, que tenemos un sistema en que muchas veces ofrecemos a la imprenta y el dueño de la imprenta mira, diga, pero ¿cómo el cliente entra, hace la compra, yo le entrego y yo no hablo con él? Yo no quiero un sistema en que tengo que hablar con el cliente. Y ahí se vuelve a la venta tradicional, porque su cabeza está toda involucrada en la venta tradicional. Entonces, empezar a tener la mentalidad digital para un mundo que es digital cada vez más. Para eso es necesario generar la visión, tener el liderazgo para el cambio, tener el propósito de que yo quiero que sea mi empresa, de qué diferencia hace mi empresa en el mercado. ¿Bien? Muy bien, eso es lo que yo les quería decir. Me pongo a la orden para preguntas, para lo que podamos hablar en la secuencia. ¿Bien? Si logro interrumpir el compartimiento acá, entonces seguimos. ¿Está bien, Catherine? ¿Lo coordinas? Oh, sí, ok. Sí, está bien. Sí. Bueno, yo solamente hacer una observación, no observación, sino un comentario adicional, Hamilton. Sí. Todas estas
gestiones que hacen agudizan más la importancia de la profesionalización de las empresas respecto a los temas de costos. Sí. Porque, como tú bien sabes, estos cambios tecnológicos tienen un costo. Sin duda. Y lo triste es de que estos cambios son muy rápidos, que no dan tiempo muchas veces para pagar la inversión inicial. Es decir, tú compras la máquina ahora o compras los sistemas de software con los que trabajas, tienen unos costos que hay que depreciarlos rápidamente porque de lo contrario te quedas sin formas para pagarlos porque aparecen nuevas tecnologías que te dejan afuera. Entonces, es muy importante el manejo financiero acá, que uno tenga presente el manejo de los costos, y lamentablemente esto ha reflejado, siempre he escuchado, América Latina es un país o es un continente peseteros, con países con mayor tendencia a eso. Perú es uno de ellos, es un país donde se ha creado un círculo negativo de precios. Todo el mundo, peor ahora que es como que un sálvese quien pueda y todo el mundo tira el precio, y también los compradores, no existe un nivel de compradores con buena preparación, que solamente se limitan a precio, 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 ¿no? No les importa. Yo tengo experiencias con empresas que antes de la pandemia te exigían certificaciones porque tenían entre sus motivos, entre sus, ¿cómo se dice? Objetivos, cuidado del medio ambiente, respetar la formalidad. Entonces, pero ahora se han olvidado de todo eso y es quién me vende más barato, y no importa si es formal o informal. Todo esto al final también se refleja pues en el manejo financiero. Eso es la observación que yo quería hacer a tu No, brillante. tienes total razón. No es fácil, no es sencillo. Ni siempre se puede elegir todos los clientes que queremos exactamente por esas cosas, pero hay que seguir buscando porque en realidad sabes bien que los que trabajan solamente, los que compran solamente basado en precios van a tener problemas en su producción. Si compran un empaque solamente basado en precios y tienen una producción automatizada, seguramente tienen problemas y tendrán problemas de entregas, de adecuación de los empaques en la producción, etc. Entonces, también los clientes a un cierto punto, esto les sirve hasta un cierto punto, en donde el precio bajo lo va a costar más caro que el precio, digamos, regular. Pero entiendo perfectamente, Luis, porque para quien está del lado de acá, de la imprenta, lidiar con estos clientes no es fácil. Esa es una triste realidad de la industria gráfica. Estamos es un sándwich, ¿no? Un lado del pan muchas veces el proveedor que es muy fuerte, otro lado del pan es el cliente que es muy fuerte. Y en momentos como este, por la cuestión conjuntural y por la cuestión estructural de nuestros países, especialmente en América Latina, en muchos países que son todavía muy cerrados para las cadenas de producción, tiene mucha protección, ¿no? Ese es el caso de Brasil. Brasil parece un país abierto, pero es un país muy cerrado para importaciones. Entonces, importar papeles y otras cosas, hay problemas serios de alícuotas y todo más, porque es una protección de la industria. Entonces, en esos momentos sufres con el proveedor que puede poner el papel a nivel internacional y sufres con el cliente que no acepta el aumento que tienes de su producción. Entonces, vivimos en un sándwich que no es efectivamente una solución fácil, pero tenemos que seguir viviendo, ¿sí? Los participantes se han habilitado el audio, pueden participar, hacer alguna pregunta. Hola, Hamilton. Sí. Hola. Alfredo. Alfredo, ¿Cómo estás? mi amigo Alfredo, ¿cómo estás? Bien, gracias.
Hamilton. Mi casi amigo brasileño Alfredo, su mujer es brasileña, ¿no? Hamilton, uno de los segmentos en donde la pandemia también ha hecho pues, desnudar un poco las falencias es la educación. Sí. Casi un 50% de los padres peruanos consideran de que el año ha sido perdido. ¿Por qué? Porque en Perú 40% de las casas no tienen internet y por otro tampoco los docentes estaban preparados y los colegios no estaban preparados también para hacer clases virtuales. ¿Cómo ves tú, digamos, esto? ¿Podría ser de que acelere o en todo caso se hayan dado cuenta de que la educación virtual probablemente tenga sus deficiencias todavía como para poder entrozar en estos próximos años? ¿Cómo ves tú el tema de la educación virtual? Alfredo, el año pasado yo participé de varias discusiones en ese sentido, incluso una mesa que hicimos con educadores en este balance entre la educación virtual y la educación virtual con materiales impresos, ¿entiende? O sea, todos son muy claros en decir que aunque tengas una muy buena técnica para la educación digital o virtual, porque puedes conectar distintas cosas, bajar películas y hacer muchas presentaciones en vivo para los estudiantes. Primero tenemos ese problema, como acaba de decir, o sea, no se tiene en nuestras regiones el acceso adecuado a eso, excepto los que están en muy buenas escuelas, tienen en sus casas una conexión muy buena, etc. Entonces, para una buena parte, eso no es muy factible. Segundo, ellos tienen incluso estadísticas que muestran, y hay distintos estudios en este sentido, que muestran que si el estudiante sigue con material analógico, o sea, no es solamente tener un PDF con el libro, pero el material analógico, en el poder leerlo con más tranquilidad, anotar las cosas, ver su crecimiento, su crecimiento educacional es más fuerte de los que están solamente en el mundo digital. Entonces, es una discusión importante porque para muchos de los educadores, ahora está todo digital, se va todo digital, son las nuevas técnicas. Sí, hay que tener las nuevas técnicas, pero no puede olvidarse de los materiales analógicos porque ellos complementan la educación y el conocimiento. Entonces, yo veo acá que muy buenas escuelas que tienen toda la capacidad, aún así también desarrollan materiales impresos para que en una parte o en algún momento o siempre que puede integrarse a la educación virtual. Hoy tenemos un problema serísimo. Sí, tenemos un problema serísimo en nuestros países, que es no tener acceso a las escuelas, y esa es una pérdida muy grande. ¿Como la tuya? Para los niños. No, es una láser blanco y negro, como la mía, pero en blanco y negro. ¿Sí? Por favor, apaguen los micrófonos, que no se le escucha. Gracias. Entonces, eso es terrible. Esa es una discusión que hoy día tenemos también acá en Brasil, porque muchos de los maestros de las escuelas públicas no quieren regresar a las escuelas con medio de la pandemia, pero hay muchos educadores y muchos padres que dicen, miren, la pérdida de la crianza, que primero es muy poco transmisora del virus, la pérdida social de integración de educación es mucho más grande en países como los nuestros, en que la base educacional ya es baja. Entonces, quitarles 1 o 2 años de estudio para recuperarnos en Perú, Ecuador, en Brasil, para una gran parte de esos niños será un tiempo terrible. Entonces, hay que avanzar en ese sentido. Esperamos que nuestros países avancen en este sentido. Catherine. Por el chat había una pregunta. A ver, te leo.
desde el ámbito de la formación y capacitación del talento humano, ¿qué ejes se deberían enfocar? ¿No? Del Instituto Central de Ecuador. Mira, yo diría lo siguiente, primero hay que hacer un buen diagnóstico de la propia empresa. ¿En dónde están las mayores fallas? Está en el conocimiento de todo el proceso de producción, de sus partes, sea en creación, sea en preprensa, sea en impresión, etc. Entender cómo es ese promedio. Segundo, buscar pensar siempre en ese eje que es el sentido de tener el mejor sentido de la producción. Para tener el mejor sentido de la producción, eso está muy claro en la discusión que hoy tenemos con todos los expertos, y de ahí por qué empezamos a armar este grupo para América Latina, donde tiene varios expertos en color. Es establecer estándares de producción, es estandarizar la producción bajo una norma internacional e educar los colaboradores en este sentido. Es más fácil. Por supuesto, hay que entender las dificultades que ellos tienen de los propios procesos, ¿no? Si no tiene mucho conocimiento de offset, siempre va a tener problemas en la impresión offset. Hay que leñar estos, digamos, huecos o fallas de formación, pero yo empezaría en este análisis del proceso de la empresa, empezar con esa estandarización y traer las personas. Es más fácil que entiendan cómo trabajar de una manera que sea más efectiva do que solamente aprender cómo manejar la prensa, que tiene que aprender, por supuesto, pero tener este sentido más amplio. ¿Entiende? Eso va a facilitar todo el proceso de capacitación de las personas. Y hoy hay un poco más de opciones, ¿no? Se puede hacer en línea, etcétera, y no solamente en las escuelas, que hay muchos sitios que no tienen estas escuelas a la orden, ¿no? Para que pueda hacerlo al momento que quieran. Perdón, que tenía una llamada. Catherine. ¿Alguna otra pregunta? Lo pueden hacer por el chat o pueden participar. Los micrófonos ya están activados. Muy bien. Bueno, no hay ninguna pregunta. Agradecerte, Hamilton, por tu excelente exposición. Muchas gracias siempre por el apoyo. Agradecer también a las asociaciones de Ecuador que también estuvieron apoyando también con la difusión del evento. Gracias a todos los participantes. A ver, creo que hay alguna pregunta por chat. Voy a revisar. Sí, querido Hamilton, Sí. muchas gracias nuevamente en nombre de AUDI. Siempre es muy luminoso en este momento importante de oscuridad, escucharte de que tenemos una opinión de cómo se llama, así tan clara de lo que está ocurriendo. Y sobre todo que ya estaba predecido en tus libros, ya lo había comentado, pero está acelerado, ¿no? Nada, muchísimas gracias, Hamilton. Te deseamos que tú y los tuyos gocen de salud y acá seguiremos en la brega, matando nuestros problemas y trabajando pues para poder lograr un renacimiento pronto de nuestra industria. Muchas gracias. De nuestros países, ¿no, Luis? Así lo esperamos también. De nuestros países, efectivamente. Muchas gracias. También aprovecho para agradecer a nuestros sponsors. Está nuestros amigos de Kodak, de HP, de Xerox, está Grafinal, está también están Chambrí. otros, Chambrí, sí, que no. Muchísimas gracias por este apoyo y bueno, estamos con otros eventos que Catherine ya estará anunciando en su momento. Muchísimas gracias a todos, que tengan un buen día. Yo les agradezco también, es siempre un gusto estar con ustedes, cuenten conmigo lo que necesiten también. Muchas gracias.